Durante mucho tiempo, el heredero de una inmensa fortuna vivió encerrado en una fortaleza de silencio, que ningún experto pudo derribar. Pero la llegada de una mujer sencilla, con un pasado marcado por el dolor y sin estudios formales, estaba a punto de reescribir su historia. Quédense para descubrir la inocente pregunta que conectó dos almas y dejó a un padre poderoso completamente desarmado. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ricardo Balbuena se encontraba solo en su vasta mansión, los extensos corredores silenciosos e inertes. Desde que su esposa falleció, había desistido de intentar que el lugar se sintiera como un hogar. Todo parecía impecable desde el exterior. Suelos relucientes, muebles lustrados, estantes perfectamente ordenados. Pero por dentro se sentía gélido y desolado. Ricardo vivía con su hijo de 6 años, Mateo, a quien le habían diagnosticado un autismo leve. Mateo era verbal, pero le costaba establecer conexiones con las personas. La mayoría de los días seguía una rutina rigurosa planificada por Ricardo, sin tiempo para juegos o demostraciones de afecto. Ricardo consideraba que la estructura era la mejor forma de gestionar las cosas, incluida la paternidad. Mantenía su distancia emocionalmente, enfocándose en cambio en sus negocios y reuniones. No sabía cómo afrontar el duelo, así que simplemente lo eludía. El silencio dentro de la mansión era perpetuo, interrumpido únicamente por el eco de pasos o el sonido de puertas abriéndose y cerrándose. No había abrazos, risas ni calidez en ningún rincón de la casa. Ricardo no pasaba mucho tiempo con Mateo, contrataba personal para que se ocupara de las necesidades básicas, comidas, limpieza y cierta supervisión, pero se les instruía que mantuvieran un trato estrictamente profesional. No se alentaba a nadie a conversar demasiado ni a mostrar excesiva amabilidad. Como consecuencia, Mateo creció rodeado de adultos que iban y venían sin forjar jamás vínculos reales. Tenía juguetes, pero casi nunca jugaba. Tenía libros, pero nadie se los leía. Ricardo pensaba que estaba haciendo lo correcto al suprimir distracciones y proporcionarle a su hijo un horario definido. Cada mañana empezaba de la misma manera: despertar, comer, estudiar, descansar, comer de nuevo y dormir. No había sorpresas, ni juegos, ni momentos de espontaneidad. Para Ricardo, esta era la manera más segura de proteger a su hijo y a sí mismo. Pero Mateo necesitaba más que solo orden. Necesitaba amor, consuelo y la sensación de que alguien de verdad se preocupaba por él. Por dentro se sentía solo, aunque no siempre supiera cómo manifestarlo. Aunque Ricardo amaba a su hijo, en el fondo no sabía cómo demostrarlo. Su forma de cuidar era proveer dinero, un lugar seguro para vivir y mantener todo bajo control. Pero no hablaba con Mateo como un padre debería. No se sentaba a escucharlo, ni se percataba de las pequeñas cosas que hacían único al niño. Mateo a menudo se sentaba solo en su habitación, alineando sus coches de juguete o mirando por la ventana durante horas. No estaba triste de la forma en que la mayoría de la gente lo entendería, pero se sentía desconectado. Cada día era una réplica exacta del anterior. La casa era magnífica, pero carente de vida. Ricardo trabajaba largas jornadas en su despacho, convencido de que si se concentraba lo suficiente, todo se mantendría estable. Ignoraba las señales de que Mateo se estaba aislando cada vez más. Para él, las emociones eran desordenadas y los desórdenes eran peligrosos. Creía que el silencio significaba que las cosas estaban bien, pero en realidad significaba que algo fundamental faltaba. La casa poseía un gran jardín, pero a Mateo rara vez se le permitía jugar afuera con libertad. Todo debía ser supervisado con un tiempo y una razón establecidos. Había cámaras en los pasillos, alarmas en las puertas y una sensación de estar constantemente vigilado. Ricardo no confiaba en el mundo, así que intentaba controlar cada aspecto de sus vidas. Incluso al personal no se le permitía acercarse demasiado.
Si alguien intentaba hablar amablemente con Mateo u ofrecerle un dulce, Ricardo le recordaba sus funciones. Esto provocaba que la mayoría de los empleados se sintieran incómodos y, por lo general, se marchaban después de unos meses. Nadie permanecía el tiempo suficiente como para convertirse en un rostro familiar para Mateo. El niño empezó a hablar cada vez menos. Solo respondía cuando se le dirigían la palabra. Rara vez sonreía. Había aprendido que las emociones no tenían cabida en esa casa. La estructura que debía protegerlo se convirtió lentamente en una jaula. Y él era demasiado joven para comprender por qué se sentía tan mal. Ricardo no era un mal hombre, pero estaba roto a su manera. Perder a su esposa lo había transformado. Antes solía reír en ocasiones, disfrutar de la música y dar paseos con ella y Mateo. Después de su muerte fue como si un interruptor se apagara. Se culpaba a sí mismo por no haberla salvado y sepultó esos sentimientos bajo el trabajo y el control. Pensaba que si podía mantener todo en perfecto orden, nada malo volvería a suceder. Pero la vida no funciona de esa manera. Su relación con Mateo sufrió a causa de su miedo. No notaba la forma en que su hijo anhelaba atención o cómo sus ojos buscaban conexión. Ricardo pensaba que la disciplina y la rutina moldearían a Mateo para convertirlo en alguien fuerte, pero en realidad estaba haciendo que el niño se sintiera invisible. El silencio en la casa era más que una simple ausencia de ruido. Era el resultado de un hombre huyendo de su dolor y un niño desvaneciéndose, lentamente en el fondo. A pesar de todo, el cambio estaba en camino. La quietud en la mansión no podía durar para siempre. Por debajo de la rutina, algo estaba comenzando a cambiar. Mateo estaba creciendo, notando cosas y sintiendo la ausencia de afecto con mayor claridad. Ya no era solo un niño que seguía órdenes. Estaba empezando a comprender que algo faltaba. Ricardo también comenzaba a sentirse inquieto. El silencio que una vez le trajo consuelo, ahora se sentía más pesado, como un peso oprimiendo su pecho. A veces se detenía fuera de la puerta de Mateo tarde en la noche, escuchando sin saber si debía entrar o marcharse, pero siempre se marchaba. Había una tensión silenciosa creciendo en la casa, una sensación de que algo necesitaba cambiar. La soledad dentro de la mansión había durado demasiado. Era solo cuestión de tiempo antes de que un pequeño instante, quizás una palabra, una acción o una nueva persona, comenzara a romper el patrón. El ambiente seco y distante estaba a punto de cambiar. Sofía Ríos llegó a la mansión un martes nublado por la mañana. Se paró ante el gran portón de metal con una pequeña maleta en la mano, observando el imponente edificio frente a ella. La agencia había insistido mucho para conseguirle este empleo, a pesar de que su experiencia era limitada y su historial no se correspondía con el del personal que normalmente se contrataba para un lugar así. Sofía estaba nerviosa, pero no por el tamaño de la casa o el hombre adinerado que vivía allí. Había enfrentado cosas peores en la vida. De niña había dejado la escuela para cuidar a sus hermanos menores mientras su madre trabajaba largas horas. Había crecido en un barrio humilde, donde a menudo faltaba comida en la mesa y ser amable era lo único que hacía la vida más llevadera. Había aprendido a sonreír, incluso cuando las cosas eran difíciles. Y ahora, al entrar en este nuevo trabajo, llevaba esa misma fortaleza dentro de ella. Cuando entró en la casa, una mujer de la agencia le explicó rápidamente las reglas. Habló con firmeza, como si preparara a Sofía para algo serio. Te encargarás de la limpieza del ala oeste. Te mantendrás fuera del despacho y, lo más importante, no interactuarás con el niño. Sofía asintió, aunque la instrucción la desconcertó. Había trabajado en casas con niños antes y nunca había sido un problema, pero este lugar se sentía diferente. Todo estaba demasiado silencioso, demasiado perfecto, casi como si nadie viviera realmente allí. Notó cómo los otros trabajadores evitaban el contacto visual y se mantenían distantes. Nadie hablaba a menos que fuera estrictamente necesario. Sofía desempacó sus cosas en una pequeña habitación detrás del área de la lavandería y comenzó su trabajo.
Desempolvó estantes, limpió pisos y lavó ventanas. Aunque no podía leer las etiquetas de los productos de limpieza, reconocía los colores y sabía qué hacer. Su cuerpo recordaba cada trabajo que había hecho antes, incluso si su mente nunca había aprendido las letras. Más tarde ese día, mientras Sofía caminaba por el pasillo con una cesta de toallas dobladas, vio una pequeña figura de pie en silencio junto a una puerta. Era un niño delgado, pálido, con el pelo castaño desordenado. No levantó la vista de inmediato. Estaba girando un juguete en sus manos, completamente absorto en él. Cuando la miró, Sofía se quedó inmóvil por un segundo. No había miedo en su rostro, pero tampoco alegría, solo vacío, como si hubiera estado mirando la misma pared durante horas. Ella no dijo nada, simplemente se quedó allí observándolo. Algo en su corazón se sintió oprimido. Había visto esa mirada antes, no en casas ricas, sino en niños hambrientos, esperando fuera de las tiendas de abarrotes o en su hermano menor después de que su padre se fuera. El niño no dijo nada y ella tampoco, pero en ese breve instante algo ocurrió entre ellos. No fue una conversación, solo un entendimiento. Siguió caminando, pero no olvidó su rostro. Sofía continuó sus días trabajando duro, manteniéndose en silencio y siguiendo las reglas, pero el recuerdo del niño permaneció en su mente. Se enteró por susurros en la cocina que su nombre era Mateo y que el padre apenas hablaba con nadie. Los otros trabajadores mantenían su distancia, temerosos de cometer errores y perder sus empleos. Le advirtieron a Sofía que no se involucrara. «Al señor no le gustan las preguntas», dijo uno. «Quiere orden, no amabilidad», dijo otro. Pero Sofía no podía ignorar lo que había sentido. Cada vez que pasaba por un pasillo o abría una puerta, esperaba ver a Mateo de nuevo. No estaba tratando de romper las reglas, simplemente no podía fingir que él no estaba allí. Había pasado toda su vida cuidando de la gente. Era parte de quién era ella. No necesitaba hablar con él para saber que algo andaba mal. Estaba demasiado callado también. Parecía que estaba esperando algo que nunca llegaba. Sofía no entendía por qué un niño sería tratado como una sombra, incluso sin una educación formal. Sabía que los niños necesitaban amor, no silencio. Observaba cómo se movía el niño, siempre solo, siempre siguiendo el mismo camino. No hacía ruido, no se reía. Pensó en su propio pasado, en las noches que acunaba a su hermana pequeña para que durmiera mientras su estómago gruñía de hambre. En aquel entonces nadie prestaba atención a su dolor. Aprendió lo mucho que un simple toque, una palabra suave o una comida caliente podían significar. Mateo le recordaba esos momentos, no porque fuera pobre, sino porque claramente estaba hambriento de otra manera. Sofía no sentía lástima por él. Sentía algo más fuerte que eso, una necesidad de hacer algo. Todavía no sabía qué. Solo sabía que no podía seguir fingiendo que no existía, aunque no se le permitiera hablar. Su corazón ya se estaba acercando a él. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo cerca de la sala de juegos, Sofía escuchó un pequeño golpe. Se giró y vio a Mateo sentado en el suelo, uno de sus bloques de juguete esparcido a su lado. No lloró, simplemente miró el bloque como si estuviera tratando de averiguar cómo se le había escapado. Sofía se acercó lentamente y lo recogió. No dijo una palabra, se lo entregó suavemente. Mateo tampoco habló, pero lo tomó por un segundo. Sus miradas se encontraron. Luego ella se levantó y volvió a su trabajo. Ese simple intercambio, sin palabras, sin reglas rotas, se quedó con ella durante horas. No fue nada, pero fue algo. Un momento de contacto en una casa llena de silencio. Sofía no sintió miedo después de eso. En cambio, sintió una tranquila determinación. No sabía lo que traería el futuro, pero tenía la sensación de que las cosas estaban a punto de cambiar. Algo dentro de ella había comenzado a moverse. Sofía no planeaba desafiar las reglas ni forzar los límites, pero no podía evitar lo que sentía. Siguió trabajando duro, siempre respetuosa, siempre en silencio. Pero observaba a Mateo más de cerca. Ahora notaba las pequeñas cosas, cómo siempre se sentaba solo durante las comidas, cómo nunca jugaba con nada por mucho tiempo, cómo a veces miraba la puerta como si esperara que alguien entrara. Sofía comenzó a entender que esta casa no solo era silenciosa, era triste. El silencio no era paz, era vacío.
Y quizás, sin darse cuenta, ella había sido traída allí para cambiar eso. Todavía no hablaba directamente con Mateo. Todavía seguía las reglas, pero sonreía cuando lo veía. Dejaba los juguetes ordenadamente dispuestos, en las esquinas donde a él le gustaba sentarse. Tarareaba suavemente mientras limpiaba cerca, lo suficientemente alto como para que él la oyera. No forzó nada, pero sin saberlo había dado el primer paso para romper el muro más duro de esa casa. Sofía estaba sentada en un pequeño taburete cerca de la esquina de la cocina, comiendo su almuerzo en silencio después de terminar las tareas de la mañana. Su comida era simple, solo arroz, frijoles y un pequeño trozo de pollo envuelto en papel de aluminio. No le importaba, era suficiente. Siempre comía rápidamente, con cuidado de no ausentarse de sus deberes por mucho tiempo. Mientras masticaba, sintió una presencia cerca de la entrada. Giró ligeramente la cabeza y vio a Mateo de pie allí, medio escondido detrás del marco de la puerta. Sus ojos estaban fijos en su plato. Sofía se congeló por un momento sin saber si se le permitía hablar o incluso reconocerlo. Luego, para su sorpresa, Mateo dio un paso adelante. Señaló la comida y preguntó, ¿puedo comerme tus sobras? Su voz era suave pero clara. Sofía no supo cómo responder de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par y por un segundo entró en pánico, pero luego se rió. Una risa real, cálida y honesta que llenó la silenciosa habitación. Sofía no podía creer lo que acababa de suceder. Le habían advertido que no hablara con el niño, que no formara ninguna conexión. Sin embargo, aquí estaba él haciendo una pequeña broma, sonriendo ligeramente. No era una sonrisa forzada ni educada, era real. Y por un momento todo a su alrededor desapareció. Sofía miró a Mateo y negó con la cabeza con una sonrisa. «Eres gracioso», dijo todavía riendo. Mateo miró hacia abajo, casi como si fuera tímido, pero no se alejó. Se quedó allí de pie a unos metros de ella, como si esperara que sucediera algo más. Sofía quería ofrecerle un trozo de su pollo, pero recordó las reglas. En cambio, simplemente acercó un poco su plato sin decir una palabra. No era necesario. El silencio entre ellos ya no estaba vacío, era compartido. Esto era diferente a todo lo que había sentido en esa casa hasta ahora. Se sentía como el comienzo de algo nuevo. Ricardo había estado caminando por el pasillo, cerca de la cocina, sosteniendo algunos documentos en su mano cuando notó el débil sonido de una risa. Fue lo suficientemente extraño como para captar su atención. Dejó de caminar y miró a través de la entrada. Lo que vio lo hizo congelarse. Mateo, su hijo, estaba de pie cerca de la nueva empleada, mirándola con interés. Sofía le estaba sonriendo. Y más impactante que eso, Mateo le devolvía la sonrisa. Ricardo no podía moverse. No era solo que su hijo estuviera hablando, era lo natural que parecía. No había presión ni instrucciones, ni sesión de terapia, solo un momento de contacto humano. Y había venido de alguien completamente inesperado. Ricardo no sabía qué pensar. Su corazón se sentía extraño, como si estuviera siendo arrastrado en una dirección que no entendía. Esa simple frase, «¿Puedo comerme tus sobras?», lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. No eran las palabras en sí, era lo que significaban. En ese momento, Ricardo comenzó a cuestionar todo lo que creía sobre la crianza de su hijo. Durante años había culpado a la condición de Mateo por el silencio y la desconexión en sus vidas. Pensaba que las rutinas estrictas y la distancia emocional eran la única forma de manejar las cosas. Pero ver a Mateo reír, verlo acercarse a alguien, hizo que Ricardo viera las cosas de manera diferente. Quizás el problema no era solo el autismo, quizás era el ambiente frío que él había creado. Había rodeado a su hijo de reglas, muros y expectativas, pero nunca de afecto. Esta breve interacción entre Sofía y Mateo hizo que Ricardo sintiera algo que no había sentido en mucho tiempo. Duda sobre sus decisiones, dudas sobre la forma en que había excluido al mundo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia.
y deja en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Sofía no sabía nada de esto, por supuesto. Ella solo estaba siendo amable, pero esa amabilidad había llegado a Mateo de una manera que todos los esfuerzos controlados de Ricardo nunca habían logrado. Fue un momento que no podía ser ignorado. Sofía no se dio cuenta de que Ricardo estaba parado allí. Simplemente continuó su descanso bebiendo agua y limpiando su plato. Mateo se sentó con las piernas cruzadas cerca de la pared, todavía mirándola. Ella preguntó suavemente, ¿te gusta el arroz? Él asintió. ¿Los frijoles también? Él sonrió de nuevo tímidamente. Ella no forzó la conversación, simplemente la dejó ser. Sofía entendía lo frágiles que eran estos momentos. De donde ella venía, los niños no siempre hablaban cuando estaban tristes o heridos, pero siempre escuchaban cuando alguien les daba una oportunidad. Quizás Mateo era igual. Quizás solo necesitaba que alguien lo tratara como a un niño normal, no como un problema a resolver. Sofía no tenía ningún plan, ni formación en necesidades especiales, ni idea de lo que sucedería a continuación. Pero tenía paciencia, y eso parecía ser suficiente por ahora. Mateo no dijo nada más, pero tampoco se fue. Se quedó cómodo en su tranquila compañía y Sofía no lo echó. Ricardo finalmente se alejó sin decir una palabra. No quería interrumpir el momento. Su mente estaba llena de pensamientos, y por primera vez en años no eran sobre negocios o rutinas, eran sobre Mateo, sobre lo diferentes, que podrían ser las cosas si simplemente permitiera más espacio para la conexión, para la emoción. Regresó a su despacho, colocó los documentos en su escritorio y se sentó en silencio. Esa frase de su hijo seguía resonando en su mente. Era juguetón así, pero también era una señal, una forma pequeña e inocente de tender la mano. Ricardo se dio cuenta de que Sofía había hecho algo que ningún terapeuta o especialista había podido hacer. Había hecho que su hijo se sintiera lo suficientemente seguro como para bromear. La idea era a la vez hermosa y dolorosa. Quizás no todo tenía que ser tan estricto. Quizás el amor en pequeñas dosis podría encajar en sus vidas después de todo. La conexión entre Mateo y Sofía apenas había comenzado. Ricardo llamó a Sofía a su despacho temprano en la mañana. Su tono era frío, su expresión dura. Se paró detrás de su escritorio con los brazos cruzados, mientras Sofía permanecía en silencio frente a él. No levantó la voz, pero cada palabra que pronunció fue firme. Le dijo lo que había visto. Mateo riendo, hablando, interactuando, y dejó en claro que este tipo de comportamiento era inaceptable. Tu trabajo es limpiar nada más, dijo. No vuelvas a hablar con él a menos que sea necesario. No fomentes este tipo de cercanía. Sofía escuchó sin discutir, asintiendo en los momentos adecuados, aunque por dentro sentía que algo no estaba bien. Había visto el cambio en los ojos de Mateo, había visto su sonrisa, había escuchado su risa. No parecía incorrecto. Aún así, salió de la habitación en silencio y volvió a sus deberes. Le habían advertido, pero en el fondo sabía que no sería tan simple darle la espalda a ese pequeño niño. A pesar de la advertencia de Ricardo, Mateo no dejó de buscar a Sofía. De hecho, se volvió más curioso y audaz. Algunos días aparecía cerca del cuarto de lavado mientras ella doblaba toallas. Otras veces se sentaba en silencio en el suelo, cerca de la sala de juegos, donde ella limpiaba estantes o arreglaba libros. Sofía intentó evitar demasiada interacción al principio, temerosa de romper las reglas de nuevo. Pero la presencia de Mateo era tranquila y reconfortante. No exigía nada, solo quería estar cerca de ella. Lentamente Sofía permitió pequeñas cosas, una sonrisa, una pregunta, un juego simple. Comenzó a crear pequeños juegos a partir de las tareas, como contar los bloques rojos, mientras guardaba los juguetes o adivinar el color del siguiente objeto que recogía. Mateo se unía de forma natural, disfrutando cada momento sin presión. No se le obligaba a hablar o actuar de cierta manera. Simplemente respondía cuando le apetecía y cada vez que lo hacía, se volvía más seguro. Sofía comenzó a ver un lado de él que nadie más había visto. A medida que pasaban los días, su vínculo se hizo más fuerte. Sofía encontró formas de incluir a Mateo sin llamar la atención.
Al organizar el estante de juguetes, preguntaba, ¿puedes pasarme el coche azul? Y él sonreía mientras lo buscaba. A veces le pasaba el equivocado a propósito, solo para escucharla decir, ese es verde, tontito. Empezó a hablar más, no en conversaciones completas, sino en pequeños comentarios que mostraban que estaba pensando, notando, disfrutando. La ayudó a ordenar los crayones por color e incluso compartió parte de su merienda. Una tarde partió su galleta en dos y en silencio le ofreció el trozo más grande. Sofía lo aceptó con una gran sonrisa y un suave gracias. No necesitaba grandes señales para saber lo que esto significaba. Mateo se estaba abriendo a su manera, no porque alguien se lo dijera, sino porque alguien finalmente le había dado el espacio y la paciencia para hacerlo en sus propios términos. El resto del personal de la casa comenzó a notar los cambios. Vieron a Mateo caminar más, no escondiéndose en las esquinas como antes. A veces lo oían reír, especialmente cuando Sofía estaba cerca. La atmósfera en la casa comenzó a cambiar. No era ruidosa ni caótica, simplemente más ligera. El pesado silencio que una vez llenó los pasillos comenzó a disiparse, reemplazado por suaves risas y movimiento. Una de las empleadas mayores mencionó, ahora se siente menos como un museo. Y otros estuvieron de acuerdo. Sofía no se jactaba ni llamaba la atención sobre sí misma. Simplemente hacía su trabajo y trataba a Mateo con amabilidad. Eso fue suficiente. Incluso los trabajadores que habían mantenido su distancia del niño comenzaron a relajarse un poco. La mansión, una vez fría y sin vida, comenzó a sentirse más como un lugar donde la gente vivía, no solo trabajaba. El progreso de Mateo no fue el resultado de terapia o sesiones estructuradas. Provino de simples actos diarios de atención y cuidado, cosas que habían faltado durante mucho tiempo. Ricardo también notó el cambio, aunque no habló de ello. Observaba en silencio, mirando desde la ventana de su despacho o deteniéndose en el pasillo cuando oía movimiento. Vio a Mateo ayudando a limpiar la sala de juegos, riendo cuando una torre de bloques se caía. Una tarde Ricardo se quedó quieto en el corredor, mientras el sonido de la risa, fuerte e incontrolada de su hijo, llenaba el aire. No era una risita educada ni una línea ensayada, era real, plena y viva. El sonido lo golpeó con fuerza. Le trajo recuerdos que había enterrado de su esposa jugando con Mateo, mañanas que solían sentirse como en familia. No supo cómo reaccionar. Una parte de él quería detener todo y recuperar el control. Otra parte de él, la parte más tranquila, se preguntaba si tal vez el control no era la respuesta. Quizás la estructura no era lo único que su hijo necesitaba. Quizás, solo quizás, algo tan simple como la amabilidad estaba marcando una diferencia real. Esa noche, Ricardo se sentó solo en su estudio mucho, después de que la casa se hubiera quedado en silencio. La pantalla de su ordenador estaba encendida, correos electrónicos esperando, pero no estaba leyendo ninguno de ellos. Seguía escuchando esa risa en su cabeza, no solo el sonido, sino lo que significaba. Durante años había creído que los desafíos de Mateo solo podían abordarse con profesionales, clínicas y una disciplina estricta. Pero Sofía, alguien sin formación, sin título, sin plan, había llegado a su hijo de una manera que nadie más podía. No había seguido ningún programa, simplemente había escuchado, esperado y tratado a Mateo como una persona, no como un problema. Ricardo no quería admitirlo, pero una pregunta se había arraigado en su mente y se negaba a irse. ¿Y si todo este tiempo Mateo no hubiera necesitado más reglas o más estructura? ¿Y si lo que necesitaba era algo mucho más simple? Una voz suave, una risa compartida, una mano paciente. Y por primera vez, Ricardo no tenía una respuesta. Era una tarde lluviosa y el cielo afuera estaba completamente gris. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba la casa mientras Sofía estaba en la cocina sosteniendo una botella de solución de limpieza. Estaba tratando de leer la etiqueta en la parte posterior, entrecerrando los ojos y moviendo los labios en silencio con las letras. Parecía frustrada. Puso la botella boca abajo, luego de nuevo, tratando de adivinar lo que decían las instrucciones. No escuchó a Mateo entrar. Él se paró a unos metros de distancia, observándola de cerca.
Después de un momento preguntó, ¿no sabes leer? Su voz era tranquila, no burlona, solo curiosa. Sofía se congeló. Sus manos se apretaron alrededor de la botella y se giró para mirarlo lentamente. Sus mejillas se pusieron rojas. No sabía qué decir. Por un segundo consideró mentir, pero en cambio bajó la mirada y asintió. No, dijo en voz baja, no sé. Su voz estaba llena de vergüenza. Esperaba que él se riera o se fuera, pero Mateo no se rió. Inclinó la cabeza ligeramente, luego se acercó. Yo puedo enseñarte, dijo como si fuera la cosa más normal del mundo. Como tú me enseñas a jugar, Sofía lo miró sorprendida. Sus palabras eran simples, pero significaban todo para ella. No estaba juzgando, no se estaba burlando de ella. Estaba ofreciendo algo, un intercambio, una especie de equilibrio. Su corazón se ablandó, esbozó una pequeña sonrisa y asintió. Está bien, dijo. Ese momento comenzó algo diferente entre ellos. Sofía no tenía mucha escolaridad. Había dejado la escuela cuando era muy joven para cuidar a sus hermanos. La lectura siempre había sido una debilidad, algo que intentaba ocultar. Pero ahora aquí estaba Mateo, un niño de 6 años, a quien el mundo decía que necesitaba ayuda, ofreciéndose a enseñarle. Agarró un bloque de juguete con una letra y señaló. Esta es la A, dijo. Sofía lo repitió. Su lección había comenzado. Empezaron despacio. Mateo escogió bloques con letras grandes y los alineó en el suelo. Esta es la B, esta es la C, dijo tocando cada uno. Sofía repetía las letras después de él. Al principio se sintió tonta, una adulta siendo enseñada por un niño. Pero la forma en que Mateo explicaba las cosas la hacía sentir cómoda. No la apuraba, no la corregía de manera dura. Si se equivocaba, simplemente decía, inténtalo de nuevo, con una sonrisa suave. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más se daba cuenta de lo paciente que podía ser. Ahora no actuaba como un estudiante, era el maestro y se tomaba ese papel en serio. Se sentaron juntos en el suelo durante casi una hora, repasando palabras simples y relacionándolas con objetos de la habitación. C es de coche, dijo sosteniendo un juguete. P es de perro. Sofía se rió cuando finalmente reconoció los patrones. Aprender con Mateo no se sentía como aprender, se sentía como jugar. Desde el pasillo, Ricardo pasó por la puerta abierta y se detuvo. Escuchó voces, no del tipo habitual, no ella pidiéndole que recogiera algo, no instrucciones ni saludos educados. Escuchó la voz de Mateo clara y firme, explicando letras y sonidos. Luego escuchó la voz de Sofía, suave y concentrada, repitiendo después de él. Dio un paso atrás y escuchó sin entrar. Lo que más le sorprendió no fue la lección, fue el tono. Mateo no solo estaba hablando, tenía confianza, estaba comprometido, estaba enseñando. Ricardo se apoyó contra la pared sin saber qué hacer. Había contratado a expertos, terapeutas y tutores privados, ninguno de los cuales había llegado a Mateo de esta manera. Pero Sofía, la mujer que había juzgado como no cualificada, estaba logrando algo que nadie más podía. Y ni siquiera estaba tratando de arreglar a su hijo. Simplemente estaba siendo real, honesta y amable. Ricardo no interrumpió. Se quedó unos minutos escuchando en silencio, sintiendo una mezcla de confusión y admiración. Después de ese día, las lecciones continuaron. Siempre que Sofía tenía un descanso, Mateo traía libros para niños mucho más pequeños que él, tarjetas del alfabeto, juguetes con letras e incluso cajas de cereales con palabras en ellas. Pronunciaba las palabras lentamente, mostrándole a Sofía cómo conectar las letras. Ella era una alumna entusiasta. Sus ojos se iluminaban cada vez que acertaba algo. A veces incluso llevaba un pequeño cuaderno a su habitación e intentaba escribir las letras por la noche. No quería olvidar lo que él le enseñaba. Su vínculo se fortaleció con cada momento compartido. Ya no era solo una conexión entre una cuidadora y un niño, era una asociación. Sofía había ayudado a Mateo a reír, jugar y hablar libremente. Ahora él la estaba ayudando a enfrentar un miedo que ella había ocultado durante años. Estaban construyendo confianza, no con grandes gestos, sino con pequeños pasos, esfuerzo compartido y respeto por el ritmo del otro. Se hizo evidente para todos.
en la casa que el vínculo entre Mateo y Sofía no podía romperse. El resto del personal notó cómo Mateo sonreía más y cómo Sofía se movía por la mansión con un paso más ligero. Incluso Ricardo comenzó a cambiar lentamente. Todavía mantenía su distancia, pero observaba más, escuchaba más e interrumpía menos. Ya no regañaba a Sofía por hablar con Mateo. No comentaba. Cuando los veía sentados juntos, concentrados en letras y juguetes. Por dentro estaba empezando a entender que lo que Mateo necesitaba no siempre estaba escrito en un informe o listado en un horario de terapia. A veces, lo que mejor funcionaba era la conexión humana real y simple. Sofía había traído eso a sus vidas y lo había hecho no siendo perfecta, sino siendo honesta. Mateo había encontrado a alguien en quien podía confiar y Sofía había encontrado a alguien que creía en ella. Su silencioso intercambio de aprendizaje y cuidado se había convertido en algo hermoso, algo que ninguna regla podía detener. Ricardo se sentó en su despacho mirando el archivo abierto en su escritorio. Le había pedido a un investigador privado que investigara los antecedentes de Sofía. No fue porque ella hubiera hecho algo malo, sino porque había hecho algo que nadie más había logrado: llegar a su hijo. Necesitaba entender quién era ella realmente. El informe era largo, pero simple. Sofía había perdido a su madre cuando solo tenía 10 años. Su padre se fue poco después y desde ese día ella se hizo responsable de criar a sus 4 hermanos menores. Nunca volvió a la escuela. Trabajó desde muy joven lavando ropa, limpiando casas y cocinando para otros. La mayoría de los empleadores no querían mantenerla una vez que se daban cuenta de que no sabía leer ni escribir, pero nunca se quejó. Nunca se metió en problemas y siempre llegaba a tiempo. Leyendo su historia, Ricardo sintió una mezcla de culpa y sorpresa. La había juzgado demasiado rápido, sin saber lo que había superado. Mientras Ricardo leía sobre su pasado, Sofía estaba en la cocina, sentada en la pequeña mesa con un cuaderno y algunos lápices de colores. Mateo se sentó frente a ella señalando las letras que había dibujado con una letra grande y desigual. «Esta es la E», dijo con orgullo, dibujándola de nuevo lentamente. Sofía sonrió y copió la letra. «Muy bien», dijo Mateo, imitando el tono de un maestro. Ambos se rieron. La cocina, una vez silenciosa y aburrida, ahora estaba llena de vida. Sofía traía los cuadernos todas las tardes y Mateo esperaba con ansia sus sesiones. Le gustaba sentirse útil y a ella le gustaba sentirse vista. Juntos crearon un ritmo, unas pocas letras, algunos dibujos y siempre un breve descanso para tomar jugo y galletas. A veces Mateo inventaba historias usando las letras que estaban aprendiendo. Decía: «La E es de elefante que come espinacas». Y Sofía se reía. No eran solo lecciones, eran momentos de confianza, crecimiento y verdadera amistad. Otros miembros del personal pasaban por la cocina y sonreían al escuchar los sonidos. Ya no era solo un lugar para cocinar, ahora era un espacio para la risa, para el aprendizaje, para algo completamente nuevo. Incluso la casa misma se sentía diferente. La quietud que solía dominar los pasillos había sido reemplazada por pequeños ruidos alegres, el sonido de las vocales siendo repetidas, el tintineo de los lápices en la mesa y la risa ocasional de Mateo resonaban por las habitaciones. Ricardo notó la diferencia. Al principio lo inquietó. Se había acostumbrado al silencio, pero ahora los sonidos se sentían reconfortantes. Cada vez que pasaba y escuchaba a su hijo hablar o reír, se detenía por un momento. No entraba, solo escuchaba. Algo en él estaba comenzando a cambiar, aunque aún no lo entendía del todo. Seguía pensando en el informe, en la vida de Sofía y en cómo ella traía alegría a su casa sin pedir nada a cambio. Ricardo se encontraba pensando en Sofía en momentos extraños, mientras revisaba contratos, durante llamadas telefónicas o incluso en la cena. No podía entender cómo alguien que había pasado por tanto podía seguir siendo tan amable, tan paciente y tan generosa. Tenía todas las razones para ser amargada o estar enojada. Sin embargo, no lo estaba. Se enfocaba en los demás, ayudaba sin dudarlo y nunca pidió elogios. Ricardo comenzó a reflexionar sobre su propia vida.
Siempre había creído que el éxito provenía del control, de las reglas, de excluir las emociones, pero ahora estaba viendo que algo mucho más suave, algo que una vez consideró débil, era más poderoso de lo que imaginaba. Sofía no enseñaba a Mateo con estrategias o herramientas de terapia. Usaba la risa, la amabilidad y la constancia. Lo escuchaba. No lo trataba como un caso a resolver. Lo trataba como a una persona. Y ese enfoque simple y humano estaba haciendo más por Mateo que cualquier otra cosa. Poco a poco la actitud de Ricardo cambió. No hizo grandes anuncios ni discursos, pero sus acciones se volvieron diferentes. Empezó a pasar más lentamente por la cocina, a veces quedándose más tiempo para escuchar partes de las lecciones. Un día dejó una caja de lápices y marcadores nuevos en el mostrador sin decir una palabra. Sofía los encontró, miró a su alrededor y sonrió para sí misma. Él no necesitaba decir nada. Ella entendió, estaba observando, estaba prestando atención. Ricardo también comenzó a hablar más suavemente con Mateo, preguntándole cómo iban las lecciones o en qué letra estaban ese día. Al principio, Mateo se mostraba tímido al respecto, pero pronto comenzó a compartir pequeñas historias. Ricardo se sorprendió de lo mucho que su hijo tenía que decir cuando se sentía seguro, y todo gracias a alguien que, según la sociedad, no tenía nada, sin título, sin poder. Pero Sofía tenía algo más valioso, un corazón que realmente se preocupaba. Ricardo se sentó de nuevo en su despacho una noche. La casa ahora en silencio después de un largo día. Abrió la ventana y miró el jardín pensando. Pensó en todos los profesionales que había contratado, todos los programas caros, y cómo ninguno de ellos había hecho lo que Sofía había hecho. Ella no había entrado en sus vidas para impresionar a nadie. No había exigido nada. Sin embargo, había cambiado toda la casa. Había sacado una versión de Mateo que él no sabía que existía. Una que reía, jugaba y enseñaba. Ricardo sintió algo pesado en su pecho, una mezcla de arrepentimiento y gratitud. Se dio cuenta de que casi se había perdido algo importante por orgullo. Ahora estaba empezando a ver con claridad. El mundo podría ignorar a alguien como Sofía, pero en esta casa ella se había convertido en la persona más importante. Y mientras escuchaba los suaves ecos de la risa desde la cocina, supo que algo había cambiado de verdad. Nada volvería a ser igual. La tarde se suponía que iba a ser tranquila y formal. Ricardo había invitado a un grupo de inversores a la mansión para una reunión privada y un pequeño recorrido. Quería presumir de la casa, destacar su vida profesional y discutir un nuevo proyecto potencial. Todo había sido arreglado cuidadosamente. El personal había limpiado cada rincón. La mesa estaba perfectamente puesta con bocadillos y bebidas. Y los invitados vestían trajes, caminando por las habitaciones con sonrisas educadas. Pero justo cuando Ricardo los guiaba por la sala de estar principal, voces y risas interrumpieron la atmósfera. Todos giraron la cabeza hacia el ruido. En la alfombra, cerca del sofá, Sofía y Mateo estaban en el suelo, representando una pequeña escena de un libro de cuentos de hadas. Mateo llevaba una toalla como capa y pretendía ser un caballero. Sofía sostenía una cuchara de madera fingiendo que era una espada. Se reían a carcajadas sin notar a los visitantes de pie allí. La expresión de Ricardo cambió de inmediato. Dio un paso adelante. Su voz se elevó. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó bruscamente. Los invitados se miraron incómodos. Sofía se levantó rápidamente tratando de explicar, pero él la interrumpió. «Esto no es una guardería», espetó. «Fuiste contratada para limpiar, no para revolcarte en el suelo como un payaso». La habitación se quedó en silencio. El rostro de Sofía se puso pálido y sus manos temblaban. Bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Ricardo se volvió hacia los inversores, forzando una sonrisa falsa. «Disculpen la interrupción», dijo fríamente, pero el daño estaba hecho. Sofía murmuró una suave disculpa y se alejó, dejando a Mateo congelado en su sitio. Miró a su padre, confundido y asustado. Sus manos todavía sostenían la toalla. Su respiración cambió. Ricardo no se dio cuenta o eligió no hacerlo. Volvió con sus invitados, fingiendo que no había pasado nada. Pero Mateo no se movió. Su rostro se había quedado
en blanco, y el brillo que había comenzado a mostrar en las últimas semanas se desvaneció al instante. Sofía fue directamente a su habitación y cerró la puerta con llave. Una vez dentro, se sentó en la cama y lloró en silencio. Se sentía avergonzada, humillada y herida. Solo había estado jugando con Mateo para ayudarlo a expresarse, para hacerlo feliz. Había visto cuánta alegría sentía durante esos pequeños juegos. Pero ahora, después de que le gritaran frente a extraños, se sentía pequeña e inútil. Todo su progreso, todos sus momentos de conexión con Mateo parecían no importar. Su corazón estaba pesado. No quería ser el centro de los problemas. Siempre había intentado hacer su trabajo sin llamar la atención. Esta vez había salido mal. Se secó las lágrimas y miró alrededor de la habitación, preguntándose si debería empacar sus cosas. Quizás después de todo no pertenecía a esta casa, pero la idea de dejar a Mateo la hacía sentir aún peor. Se había prometido protegerlo, y ahora la habían apartado como si no significara nada. Más tarde esa noche, la casa estaba de nuevo en silencio. Ricardo se sentó en su despacho revisando papeles, tratando de olvidar el momento incómodo de antes. Entonces escuchó un suave golpe. Abrió la puerta y encontró a Mateo de pie allí, sosteniendo su cuaderno. El niño no dijo nada. Simplemente le entregó el cuaderno y se dio la vuelta para irse. Ricardo lo abrió y leyó la frase escrita con letras grandes y temblorosas. «Le gritaste a mi mejor amiga». Las palabras lo golpearon con fuerza. Se sentó con el cuaderno aún en sus manos, incapaz de apartar la vista. Había estado tan concentrado en las apariencias, en tener el control, que no se había dado cuenta del impacto de sus palabras. Por primera vez, se vio a sí mismo a través de los ojos de otra persona, los de su hijo, y lo que vio no fue halagador. Había herido a alguien que significaba mucho para Mateo. No solo una empleada, no solo una sirvienta. Sofía era la primera amiga de verdad que Mateo había tenido, y Ricardo lo había destrozado en segundos. Los días que siguieron fueron diferentes. Mateo dejó de reír. También dejó de hablar tanto. Volvió a su rutina silenciosa, comiendo en silencio, caminando solo por el jardín y evitando la cocina. Los cuadernos de colores permanecieron cerrados. Las letras, los dibujos, los juegos, todo desapareció. Sofía todavía hacía su trabajo, pero la alegría en sus pasos había desaparecido. Evitaba las habitaciones principales y se mantenía en un segundo plano. Incluso el resto del personal notó el cambio. La casa, una vez llena de pequeños signos de vida, volvió a ser fría y silenciosa. Ricardo observó cómo se desarrollaba todo y se sintió impotente. No sabía cómo arreglar lo que había roto. Intentó hablar con Mateo, pero el niño daba respuestas cortas sin levantar la vista. El vínculo que había tardado meses en construirse se hizo añicos en un momento de orgullo e ira, y ahora a Ricardo le quedaba el silencio. El mismo silencio que una vez prefirió, pero que ahora no podía soportar. Ricardo intentó continuar su rutina, pero algo se sentía mal. Extrañaba el ruido en la cocina, la risa que solía escuchar y hasta las historias tontas que Mateo contaba. Notó la silla donde Sofía y Mateo solían sentarse, ahora siempre vacía. Intentó escribir una nota, pensó en decir algo, pero cada vez dudaba. Disculparse no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Seguía reproduciendo el momento en su mente. La forma en que el rostro de Sofía cambió cuando le gritó, la forma en que Mateo se quedó quieto y observó. Se dio cuenta de que sin querer se había convertido en aquello, de lo que siempre intentó proteger a Mateo. Alguien que causa dolor, y la peor parte era que no sabía cómo deshacerlo. La casa había vuelto a ser lo que era antes de que llegara Sofía, limpia, silenciosa y hueca. Solo que ahora Ricardo sabía exactamente lo que faltaba, y ese conocimiento hacía que el silencio fuera aún más fuerte. El día después del incidente, Sofía continuó trabajando como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba rota. Mantenía la mirada baja y sus palabras eran pocas. Mateo todavía pasaba por la cocina, pero no entraba. Extrañaba su voz, sus pequeñas bromas e incluso su letra en su cuaderno. Todavía llevaba el cuaderno en el bolsillo de su delantal.
esperando que él pudiera decir algo de nuevo, pero no lo hizo. Ricardo vio esta distancia y la sintió como un peso. Nunca había creído en las emociones. Creía en el orden, el control y la disciplina. Pero ahora finalmente entendía algo que se había negado a ver. La conexión real no proviene del control, proviene del cuidado. Y la persona que le había mostrado eso era la que él había herido. Mientras estaba en el pasillo observando a Sofía barrer silenciosamente el suelo y a Mateo sentado solo en la esquina, Ricardo sintió algo nuevo, un arrepentimiento lo suficientemente profundo como para quebrarlo. Pero el daño estaba hecho. La ruptura ya había comenzado. Después de varios días de pesado silencio dentro de la mansión, Ricardo finalmente decidió intentar hablar con Mateo. El niño había estado distante, callado y casi completamente retraído desde el día en que Ricardo le gritó a Sofía. Ya no jugaba, ya no reía y pasaba la mayor parte del tiempo solo en su habitación, o sentado solo en el pasillo. Ricardo llamó suavemente a la puerta de Mateo y entró, esperando iniciar una conversación. Se sentó en el borde de la cama y dijo, «Podemos hablar, hijo». Pero Mateo no lo miró. Mantuvo la cabeza baja, dibujando formas en su cuaderno sin decir una palabra. Ricardo lo intentó de nuevo, mencionando el cuento de hadas que una vez habían representado, aún sin respuesta. El silencio en la habitación era más profundo de lo habitual. No era del tipo pacífico, estaba lleno de dolor. Ricardo se sintió impotente. Estaba acostumbrado a solucionar problemas con dinero, con instrucciones, con control, pero ahora nada de eso parecía funcionar. Sin saber qué más hacer, Ricardo caminó por el pasillo y llamó a la puerta de Sofía. Ella la abrió lentamente, sorprendida de verlo allí. Sus ojos estaban cansados, su rostro serio. Antes de que él pudiera hablar, ella dijo en voz baja, «Me voy». Ricardo se congeló. «Por favor, no lo hagas», dijo rápidamente. «Sé que cometí un error». Sofía asintió, pero no respondió de inmediato. Él continuó. «Tenías razón en estar molesta. Reaccioné de forma exagerada y te avergoncé. He estado pensando mucho en ello y lo siento». Sofía miró hacia abajo. No estaba acostumbrada a escuchar esas palabras de alguien como él. Él agregó, «Me enseñaste algo que no esperaba. Me enseñaste a ser padre, aunque no fuera tu intención». Su voz era más suave ahora, más honesta que antes. Sofía permaneció en silencio un momento más y luego dijo, «Me quedaré, pero solo si puedo hacer más. Quiero ayudar a otras como yo. Mujeres a las que nunca se les dio una oportunidad». «¿Qué quieres decir?», preguntó él. Sofía explicó que había muchas mujeres como ella, empleadas domésticas, cocineras, señoras de la limpieza que nunca habían aprendido a leer o escribir. Muchas de ellas se sentían invisibles, avergonzadas o atrapadas en sus trabajos, sin forma de avanzar. «Quiero enseñarles como Mateo me enseña a mí», dijo, aunque sea una letra a la vez. Ricardo asintió lentamente, escuchando. Tenía los recursos para ayudar. Se dio cuenta de que era hora de usar su dinero para algo más allá de sí mismo. «Entonces lo haremos», dijo. «Crearemos algo real, un programa, clases, un lugar donde puedan aprender». Por primera vez, Sofía sonrió. «No solo para mí», dijo, «para todas las que lo necesiten». Ricardo estuvo de acuerdo. La conversación marcó un punto de inflexión, no solo para su relación, sino para la forma en que Ricardo veía el mundo. No solo estaba cambiando las reglas en su casa, estaba cambiando la forma en que vivía. En las semanas que siguieron, Ricardo comenzó a trabajar en el nuevo proyecto con un enfoque que no había sentido en años. Contactó a educadores locales, encontró un espacio en uno de sus edificios y comenzó a formar un equipo. Sofía también ayudó, sugiriendo ideas y ayudando a dar forma a las lecciones. Llamaron al programa Nuevos Horizontes y estaba abierto a cualquier mujer que trabajara en servicios domésticos y quisiera aprender. Ricardo incluso organizó el transporte, proporcionó materiales y ofreció pequeños pagos para que las mujeres no tuvieran que elegir entre aprender y trabajar. Mientras tanto, de vuelta en la mansión, la atmósfera cambió de nuevo. No se trataba solo de arreglar lo que se había roto, se trataba de construir algo mejor.
Sofía volvió a sus tareas habituales, pero ahora era tratada con un nuevo nivel de respeto. El resto del personal notó la diferencia. Ricardo la saludaba más a menudo, hacía preguntas e incluso escuchaba. La casa se sentía más cálida. Lentamente, la culpa que lo había abrumado fue reemplazada por acción. Por propósito, Mateo observó todo esto con tranquila curiosidad. Notó a su padre caminando más, ayudando a Sofía a llevar cajas, incluso sentándose a veces en la mesa de la cocina. No habló de inmediato, pero lo vio todo. Una tarde, mientras Sofía preparaba el almuerzo, Mateo entró en la habitación. Hizo una pausa por un segundo. Luego de repente corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. Sofía dejó lo que estaba haciendo sorprendida pero feliz. Se agachó y lo abrazó con fuerza. Ricardo estaba en la puerta observando el momento. No hubo sonido ni palabras. Solo el claro mensaje en ese abrazo la había extrañado profundamente. Sofía sonrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y susurró: «Yo también te extrañé, pequeño». Mateo ne la soltó por un rato. Ricardo se quedó quieto, abrumado por lo que estaba viendo. Fue un momento simple, pero para él se sintió como si una llave se hubiera girado dentro de su corazón. El gesto entre Mateo y Sofía permaneció en la mente de Ricardo durante días. Pensó en lo diferente que se había vuelto todo desde que ella llegó. En aquel entonces creía que la disciplina, el silencio y la estructura eran suficientes. Pensaba que las emociones eran distracciones y que el afecto no tenía lugar en una casa construida sobre reglas. Pero ahora lo veía claramente. Lo que había cambiado a su hijo no era una terapia costosa ni rutinas estrictas. Era paciencia, amabilidad y confianza. Era Sofía, y ahora gracias a ella otras vidas también cambiarían. La mansión ya no era solo un símbolo de riqueza. Se había convertido en un lugar de sanación. Ricardo sabía que todavía tenía mucho que aprender, pero por primera vez se sentía preparado. Caminó por la casa y no vio solo muebles y paredes, sino momentos que se vivían, momentos que importaban. Y mientras observaba a Mateo jugar con Sofía, riendo de nuevo, sintió algo real. La frialdad que una vez había llenado su vida finalmente se había ido. Con Sofía de vuelta en la mansión, todo comenzó a sentirse diferente. Las viejas rutinas fueron reemplazadas por nuevas, llenas de vida. Mateo ya no era el niño callado y retraído que se escondía detrás de las puertas. Empezó a hablar más, a hacer preguntas y a mostrar curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Sus palabras salían más fáciles. Ahora, y aunque todavía tenía sus momentos de silencio, ya no tenía miedo de expresarse. Sofía volvió a ser parte de su vida cotidiana, ayudándolo con pequeñas tareas, jugando y continuando sus lecciones de letras. Ella también retomó su propio aprendizaje, leyendo un poco más cada día con la ayuda de Mateo. Había risas en la casa de nuevo, y no solo de Mateo, incluso el personal sonreía más. La casa que una vez se sintió como un museo se había convertido en algo completamente nuevo. Ricardo notó el cambio de inmediato. Los pasillos silenciosos ahora estaban llenos de voces suaves, pasos y una calidez que había faltado durante años. Sofía pasaba parte de cada tarde leyendo de su cuaderno, practicando palabras y frases cortas. Mateo se sentaba a su lado, a veces corrigiéndola suavemente o mostrándole cómo pronunciar palabras difíciles. Una tarde escribió cuidadosamente una frase en la página y se la mostró. «Gracias, Mateo». Sus ojos se iluminaron y sonrió con orgullo. Era una frase pequeña, pero tenía mucho significado. Para Sofía era la prueba de que era capaz. Para Mateo era un recordatorio de que él también había ayudado a alguien. Chocaron los 5 y compartieron una galleta después de eso, y se convirtió en una pequeña celebración entre ellos. Ricardo vio la página más tarde esa noche y la miró durante un rato. No dijo nada, pero la dobló con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio. Esa frase no era solo un agradecimiento, era un símbolo de todo lo que había cambiado. Mostraba lo lejos que habían llegado tanto Sofía como Mateo, juntos, paso a paso.
Ricardo también comenzó a hacer grandes cambios en su propia vida. Por primera vez en años, tomó una decisión que no se basaba en el dinero o la presión. Eligió trabajar desde casa, redujo sus reuniones, instaló una pequeña oficina en una de las habitaciones libres y comenzó a pasar más tiempo con Mateo. Al principio fue un poco incómodo. Ricardo no siempre sabía cómo conectar, pero lentamente, día a día, las cosas mejoraron. Él y Mateo preparaban el desayuno juntos, haciendo panqueques o huevos revueltos. Leían cuentos por la noche, a veces cambiando los roles donde Mateo le leía a él. Los fines de semana jugaban juegos de mesa o construían cosas con bloques. Ricardo reía más, escuchaba más y, lo más importante, aprendió a estar presente. Ya no solo vivía en la casa, era parte de ella. Sofía lo notó, y también el personal. Ricardo, que una vez evitaba las emociones, ahora era un padre que se preocupaba, que lo demostraba y que quería seguir aprendiendo. La casa, una vez llena de sombras y silencio, se había transformado en un verdadero hogar. Las comidas ahora se compartían en la mesa con conversación. Sofía ayudaba a planificar actividades semanales para Mateo, incluyendo juegos al aire libre, dibujo y práctica de lectura. Los terapeutas que venían se sorprendían del progreso de Mateo. Seguía mejor las instrucciones, hacía más contacto visual y mostraba interés en tareas grupales. Su desarrollo, una vez lento e incierto, avanzaba claramente. Todos en la casa se ajustaron al nuevo ritmo. Incluso las estrictas reglas que Ricardo una vez mantuvo con tanta fuerza se relajaron. La música sonaba suavemente durante el día. La cocina olía a comida casera y la risa se convirtió en parte de la banda sonora diaria. Los visitantes notaron la diferencia de inmediato. La mansión ya no se sentía fría ni distante. Tenía energía, movimiento y un sentido de pertenencia. Sofía ya no se sentía solo como una trabajadora, era familia. Y Ricardo ya no veía la paternidad como una tarea. Ahora era la parte más importante de su vida. A veces Ricardo se sentaba solo y pensaba en lo lejos que habían llegado. Recordaba los viejos tiempos, cuando creía que las emociones eran peligrosas y las rutinas eran la única forma de mantener el control. En aquel entonces pensaba que el afecto era una señal de debilidad. Pero ahora, mirando a su hijo riendo, hablando y creciendo, entendía lo equivocado que había estado. La pregunta que una vez lo había iniciado todo, ¿puedo comerme tus sobras? Y seguía volviendo a él. Fue un momento tan pequeño, pero había abierto la puerta a una vida completamente nueva. De ese plato de comida en la cocina surgió una amistad, un vínculo y una lección que nunca esperó aprender. El afecto no lo hizo más débil, lo hizo completo. Ya no lo temía, de hecho, lo acogía con agrado. Finalmente entendió que el amor en su forma más simple era exactamente lo que todos habían necesitado. Y Sofía había traído ese amor a sus vidas sin siquiera intentarlo. La mansión, que una vez había estado llena de silencio y tristeza, era ahora un hogar lleno de conexión. Cada rincón de la casa tenía una nueva historia de aprendizaje, de sanación, de empezar de nuevo. Sofía caminaba por los pasillos con confianza, siempre llevando su cuaderno, siempre lista para la siguiente palabra que aprender. Mateo prosperaba, explorando su mundo con alegría y curiosidad. Y Ricardo, ahora un hombre cambiado, participaba en todo ello. Todavía tenía trabajo, todavía tenía responsabilidades, pero ahora sabía dónde pertenecía su corazón, en la mesa, durante la hora del cuento y en los pequeños momentos con su hijo. El hombre que una vez vivió detrás de puertas cerradas y horarios había abierto su mundo, y todo comenzó con algo tan pequeño. Un plato de arroz y frijoles y una pregunta inocente de un niño pequeño. Lo que Ricardo una vez vio como una debilidad resultó ser su mayor fortaleza. Al final, lo que había construido no era solo una casa, era una nueva vida, un nuevo hogar. Habían pasado meses desde que comenzaron los cambios en la mansión Balbuena. La vida había tomado una nueva forma, no solo dentro de la casa, sino más allá de sus muros. Ricardo había estado trabajando en silencio, pero de manera constante, en algo significativo, algo que convertiría las lecciones que había aprendido en acción.
Y finalmente llegó el día. El gran salón de eventos estaba decorado de forma sencilla, lleno de invitados de diferentes orígenes, periodistas, educadores, familias locales y mujeres de diversos roles domésticos. Una pancarta sobre el escenario decía: Fundación Valbuena para la Inclusión y Alfabetización. Ricardo estaba detrás del escenario, ajustándose la corbata nerviosamente. No era el mismo empresario frío que solía ser. Todavía estaba aprendiendo, todavía creciendo, pero hoy era importante. A su lado estaba Sofía, vestida con un atuendo modesto pero hermoso. Se veía orgullosa, nerviosa y más segura que nunca. Hoy no era solo una empleada doméstica, era la coordinadora de integración de la fundación. Un nuevo título, un nuevo capítulo, un lugar bien merecido en el frente. La audiencia se acomodó en sus asientos mientras comenzaba la ceremonia. Ricardo fue el primero en subir al micrófono. Habló con honestidad, con voz firme. Explicó cómo la fundación tenía como objetivo ofrecer programas de alfabetización gratuitos a trabajadoras domésticas y cuidadoras, mujeres que habían sido olvidadas por los sistemas educativos tradicionales, tal como Sofía una vez lo fue. Habló de inclusión, dignidad y segundas oportunidades. Luego hizo una pausa y miró a Mateo, que estaba sentado en la primera fila, sosteniendo un papel en ambas manos. «Y ahora», dijo Ricardo con una sonrisa orgullosa, alguien muy especial quisiera decir unas palabras. La audiencia aplaudió cortésmente mientras Mateo subía al escenario, sus pasos lentos pero seguros. Con la ayuda de su nueva maestra, había escrito un breve mensaje para la ocasión. Sostuvo el papel cerca de su pecho y comenzó a leer con cuidado. «Este lugar ayuda a la gente a aprender. Mi amiga Sofía me ayudó a aprender a mí también. Ahora estoy feliz. La quiero mucho». La multitud se quedó en silencio. Luego aplaudió con lágrimas en los ojos. Sofía no podía dejar de sonreír. Le temblaban las manos, pero su corazón estaba lleno. Ver a Mateo leer, ver lo lejos que había llegado, le recordó el largo camino que habían recorrido juntos. Se paró a su lado en el escenario. Le puso una mano suave en el hombro y susurró: «Estuviste increíble». Más tarde, en el programa, la invitaron a hablar. Respiró hondo, dio un paso adelante y compartió su historia. No con vergüenza, sino con orgullo. Habló de su infancia, de perder a su madre y de las dificultades que enfrentó tratando de criar a sus hermanos sin saber leer. Habló de Mateo, de los cuadernos en la cocina, de aprender su primera frase. La audiencia escuchó atentamente y cuando terminó diciendo: «Ahora sueño con estudiar pedagogía para poder ayudar a otros a aprender como yo lo hice». El aplauso fue fuerte y sincero. Se había convertido en un símbolo de fuerza, de transformación y de esperanza. Ricardo tomó el micrófono de nuevo cerca del final de la noche. Esta vez su discurso fue más personal. No habló de negocios, ni de números, ni de planes. Habló de emociones. «Una vez pensé que los sentimientos eran una distracción», dijo, «que la estructura era más importante que la conexión, pero estaba equivocado. Mi hijo no necesitaba la perfección, necesitaba que alguien lo entendiera. Y yo no supe cómo hasta que Sofía entró en nuestras vidas». La miró y sonrió. «Ella ayudó a mi hijo a sentir y me ayudó a mí a vivir. Siempre le estaré agradecido por eso». La audiencia aplaudió una vez más. Muchos se pusieron de pie para mostrar su respeto. No era solo la celebración de un nuevo proyecto, era una celebración de segundas oportunidades, de lo que sucede cuando alguien decide preocuparse. Las cámaras destellaron, la gente lloró, e incluso los invitados más serios se sintieron conmovidos. Estaba claro que este no era un lanzamiento de caridad típico. Este era el resultado de una conexión humana real. Después del evento, el salón se vació lentamente. Los invitados se dieron la mano, se tomaron fotos y hablaron con Sofía con admiración. Ricardo se quedó para agradecer a todos personalmente. Mateo, sosteniendo una caja de jugo, se acercó a Sofía y tiró de su mano. «Vámonos a casa», dijo con una sonrisa. Ricardo, Sofía y Mateo subieron juntos al coche. El viaje fue tranquilo al principio, lleno de la paz cansada que sigue a un día emotivo. Cuando llegaron de nuevo a la mansión y entraron en la cocina,
Mateo miró la mesa y luego a Sofía. Se sentó, se quitó los zapatos y dijo con una pequeña sonrisa: «Quiero comerme tus sobras de nuevo». Todos se congelaron por un momento y luego se rieron. Ricardo se apoyó en el mostrador, negando con la cabeza y sonriendo. Sofía también se rió, cubriéndose la boca con la mano. Esa frase, una vez tan simple, ahora tenía años de significado. Ya no era solo una pregunta, era un recuerdo, era amor. Esa frase lo había iniciado todo. Había sido el primer paso de Mateo hacia la amistad y el primer paso de Sofía hacia el sentimiento de pertenencia. Ahora era algo que todos compartían, un símbolo de conexión que se había fortalecido con el tiempo. Ricardo miró alrededor de la cocina, el lugar donde todo había comenzado. La misma habitación que una vez solo contenía silencio, ahora se sentía llena de calidez, vida y propósito. Se acercó y se sentó junto a Mateo, colocándole una servilleta en el regazo. Sirvió las sobras, sonriendo mientras lo hacía. Comieron juntos, no como empleada y empleador, sino como una familia. La mansión ya no se sentía grande y fría, se sentía correcta. Todo lo que había sucedido, las risas, los errores, las disculpas, el aprendizaje, los había llevado hasta aquí. Y mientras terminaban su sencilla comida, la noche se sintió completa, no por los discursos ni los aplausos, sino por una frase de un niño pequeño que les recordó dónde comenzó todo y dónde pertenecían ahora.